En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla de show. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Edición otoño 2023. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, topes de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Sabemos de tus gustos por la buena música. Sabemos que el rock corre por tus venas. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Edición otoño 2023. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Edición otoño 2023. Las 8 de la mañana con 4 minutos en la República Argentina. Muy buenos días, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9 en Río Gallegos, transmitiendo también a través de FM Activa 94.1 en Perito Moreno. Nos disponemos a acompañarlos, entretenerlos, informarlos. Hasta las 9 de la mañana es la otra gestión. Y conduzco este programa junto a la señorita, como le gusta que le digan, productora general de este espacio, Karina Tabarlo. Buen día, ¿cómo está? Qué ambicioso que estás hoy. Además Muy bien, ¿cómo estás?
¿Cómo ¿Todo andan? Sí, muy bien. Contenta, llegó el viernes, qué rápido me pasó esta Llegó el semana. viernes, lo más importante, llegó el fin de mes, llegó el 31 de marzo, más que ¿Hoy nada. es 31? ¿En serio? Claro, ¿no? Pensé que Habría- era, no sé, Aplausos. 207 de marzo. Sí, dale, Brian, dale. Vos decís que ya vamos por la séptima quincena de marzo. Terminás más este mes, por favor. Tremendo Por marzo, favor, ¿eh? tal Tremendo. cual. Qué largo, como esperanza de pobre, dijo Viste mi que los mamá. chicos, claro, es como el mes que empieza el año, ¿no? Con Tremendo. todo lo que eso significa volver a trabajar, los chicos a la escuela, volver a levantarse temprano, volver. Qué remo, por Dios. Tema paritario, cerrar paritaria en el gobierno, esto pasó marzo y todavía no se cerró paritaria. Algunos cerraron, sí, Sí, sí. municipales en Gallegos y administración pública que se la impusieron más que. Bah, No, lo aceptaron, lo Sí, lo aceptaron, aceptaron, lo tenés razón. aceptaron. tenés Em, razón, Judiciales también, También cerró. Ayer Viales también, Cerraron después, Viales, claro. sí, después les vamos a estar Ajá. contando este arreglo que han convenido en la mesa paritaria. Escuchame, Sí. pero Viales cerró directamente en la mesa. No, ya venían de negociación, habían Ajá. pasado a cuarto O sea, intermedio no y fue en la demás. primera reunión que No. cerró. Bien, ¿y lo Este- chequean con las bases? Imagino que sí. O irán con un mandato, che, si te ofrecen el 47, cerrás, agarrá. ¿Será con eso o cómo parar? Lo habían publicado ellos incluso en sus Ujú. redes, que habían estado reunidos, que había un ofrecimiento. Incluso vi algún posteo ayer que se reunían y alguien decía, ¿dónde están? O algo así. Dice, vení, participá, vení, estamos Ujú. acá esperando que empiece la reunión. Así que bueno, finalmente, por suerte, llegaron a un arreglo. Bueno, vamos a estar con eso Sí. también, obviamente, pero primero vamos a hacer lo que corresponda, ¿no? Saludar a nuestro operador técnico. ¿Se sigue diciendo todavía operador técnico? Como en estos tiempos? Sí, se sigue diciendo. Nosotros lo decimos así que está bien. En realidad es nuestro comandante. En esta hora mandamos nosotros. Sí, está bien. Sí, listo. nomás. No se discute. Así, acá es el único lugar donde el cliente no tiene la razón. Bueno, en realidad es nuestro comandante, Brian Álvarez. Buen día, Brian. ¿Cómo estás? Muy bien. la escuela de locos? Y acá está con nosotros también nuestro... manejando absolutamente todo lo que tiene que ver con redes y Ujú. demás, con el streaming. Yo pensé que le ibas a poner un rótulo nuestro. Y ya le vamos a encontrar, ¿no? a esa figura. Bueno, está bien. Qué peligro. Digo yo, acá está nuestro y temblé. Y él quedó tieso, ¿viste? ¿Qué iba a decir Sí, este sí, hijo? sí. Encima se pone el colorado, ¿viste? Puedes ponerte colorado, no, se pone el colorado. Julián Juli Quiroz, Quiroz. buen día, que ya está incorporado a nuestra rueda de mate, que ya está circulando de tempranito. Sí, acá estamos. ¿Todo bien? ¿Te dormiste temprano anoche? Anoche sí, no lo podía creer. Bueno, no lo ¿qué es podía temprano creer. para vos? 12 de la noche. Ajá. ¿O no, Brian? 12 es temprano, ¿no? Y bueno, para los que somos sumamente noctámbulos, Ujú. 12 de la noche, ¿sabes qué? Va como piña. Sí. Es como aquellos que se acuestan a las 10 de la noche. No, perfecto. Hoy a las 5:15 ya estaba. Ya estabas despierto. Sí, Que no dormiste nada, 5 horas. sí, pero bueno, es el promedio que suelo dormir. Bueno, y hay gente que también está, ya está levantada, ya nos está mandando información, gracias a Beto, que está ahí presente también, Beto Barría con nosotros, mandamos un beso grande, parte del equipo de la COPE, y ya nos está compartiendo data, así que en un ratito vamos a estar contando eso también. Bueno, ¿Te estamos parece? transmitiendo por nuestros Face, el mío, el de Cari, distintos planos, ¿viste? Está más lindo el tuyo. ¿Sí? ¿Está más Sí. lindo el mío? Bueno. Y también estamos ya también en el canal de YouTube de Nuevo Día con la otra gestión, así que se pueden enganchar también ahí, porque a través del canal de YouTube, que también se ve perfecto, fantástico, además van a poder compartir con nosotros las entrevistas, ¿eh? Van a Claro. poder, las pueden escuchar perfectamente, así que también los invitamos a que le pongan like al canal de YouTube de Nuevo Día y se sumen con nosotros. Mira, te quedaste sin internet, Mirá tu vos. teléfono. Ujú. Bueno, nos está saludando Cristian González. Buen día, excelente jornada, buen fin de mañana fresquita. Dice, con toda la actitud. Sí,
Bien, es lo que hay que ponerle, ¿no? A estos días. Así es. Bien, acá no noté tanto frío como en las jornadas anteriores. No, hoy no. No sé si es que el cuerpo ya se está aclimatando o realmente... No, me parece que no estaba tan frío. ¿Qué dicen los datos del tiempo? Datos del tiempo en Río Gallegos. Pero, ¿puedes creer que... ¿Te quedaste sin internet? Sí, primero en el teléfono y ahora en la compu. ¿Vos cómo estás? No, A ver. por ahora ¿De estoy bien. Ya les vamos a actualizar los datos del tiempo y ya los leemos. Ahí veo que Claudia Ledesma dice, buen día, ¿cómo estás, Clau? Buen día, buen viernes. 4 grados la temperatura según el servicio meteorológico, pero todavía pertenecen a la franja horaria de las 7 de la mañana, Sí. Exactamente. Tenía en pantalla lo de las 7, quise actualizar y me quedé sin Y ahí te internet. quedaste sin internet, pero está volviendo, porque fíjate que se restableció tu conexión también en el teléfono. Bueno, 4 grados, les decía, todavía los datos que publica el servicio meteorológico, eso es la temperatura real, la térmica 6 décimas de grado sobre Bien. cero. La máxima para hoy te aparece ahí también. No, Había visto hoy, creo que 13 grados centígrados de máximo para hoy. se ve que hay un problemita con internet porque ahora Ujú. se me ha ido, pero bueno, en unos minutos vamos a actualizar los datos correspondientes a las 8 de la mañana y también les vamos a anticipar algo de lo que... Sí, 13 grados, ahí Bien. está, ahí actualizó. 13 grados la máxima pronosticada para hoy viernes aquí en la ciudad de Río Gallegos. Lo río porque estoy viendo algunos mensajes en el Face, ¿viste? Sí. Entre amigos que se Sí. pasan factura y se cobran los asados pendientes. No. Cristian que estaba saludando, no sé Sí. si está en Minera Santa Cruz, trabajando por acá en zona norte de la provincia. Y Raulito de la Torre dice, pagá el asado, Pato, el que le prometiste a los muchachos, el que le prometiste, no, el que perdiste, no, prometiste a los muchachos. Y qué raro el Patito debiendo asado. Nah. Es hincha de River, así que a mí me debe unos cuantos, ¿viste? No le digas eso, no. Mala, nunca esa carta. Bueno, te decía. Me decías. Bueno, tenemos varios temas para comentar en esta mañana. Vamos a hablar de una situación muy particular que se ha dado en el cementerio de aquí de la ciudad de Río Gallegos, pero eso en un minuto nada más, porque ahora es momento de saludar y de darles las gracias a nuestros auspiciantes. Banco Santa Cruz, la entidad financiera líder en la provincia, con más de 62 años de trayectoria, es la de mayor cobertura territorial en la provincia, llegando al 99% de la población a través de sus más de 180 puntos de contacto. Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tomicolor, como ya sabes, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la Avenida Libertador, tiene salida por Paseo Costero y tiene la mejor vista del lago. Están equipados para 5 personas y hay una promoción para santacruceños, 15.000 pesos cada uno. Tiene asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Cabañas del Titán, teléfono 2966-530706. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Muchas gracias a nuestros auspiciantes que están ahí. Los invitamos a quienes quieran auspiciar el Nuevo Día, se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Bien, 8 de la mañana, 14 minutos en la República Argentina. ¿Querés ir anticipándome algo más de lo que tenemos previsto para el día de hoy? Sí, cómo no. Vamos a estar hablando de distintos temas y va a venir hoy también Marcelo Zepernik. No solamente vamos a estar adelantando esto, Marcelo va a venir como todos los viernes con sus relatos a compartir el cierre del programa de hoy, así que unos minutos seguramente después de las 8:30 de la mañana vamos a estar con él acá en el estudio como solemos hacer, reitero,
cada día viernes. También vamos a estar contándoles a cada uno de ustedes qué es lo que ha sucedido y cómo se vienen desandando el camino de las paritarias. Esto sigue sucediendo aquí en la ciudad de Río Gallegos con diferentes gremios. También estamos en víspera del 2 de abril. Faltan muy poquitos días para el 2 de abril, 41 años de la Guerra de Malvinas. Vamos a estar hablando de las distintas actividades, ¿no? Hay bastantes actividades previstas, como es frecuente, Sí, acá en Río Gallegos todos los años, ¿no? Ujú. Y la tradicional vigilia, exacto. que es un poco el centro de toda esta conmemoración. Otra vez, el lugar elegido es el monumento a los Siempre, veteranos sí, de guerra, sí. por supuesto ahí en inmediaciones de la Rotonda Ahí Zamoré, aquí estamos. donde está la llama permanente, Ujú. recordándolos a nuestros veteranos de Malvinas. Sábado a la noche, imagino que empieza la vigilia, Sí, ¿no? 12 de la noche, exactamente. o sea, Sí. 0 horas Unos ya del minutos antes. domingo 2 de abril. Exacto, sí, sí, sí. Como es tradición aquí en Río Gallegos, siempre un rato antes de que comience el primer minuto del 2 de abril, la reunión, como bien les decía Claudio, allí en el monumento que recuerda a nuestros héroes caídos en Malvinas. En un ratito, todos los detalles. También vamos a estar adelantando que el 2 de abril, justamente el domingo, es Domingo de Ramos, y el obispo ha hecho un llamado también a todos los habitantes de la ciudad, más allá de la religión, del credo, a juntarse. Es una cuestión muy simbólica ese Domingo de Ramos, ¿no? La entrada de Jesús, con esos ramos, cómo lo recibían. Bueno, para compartir este momento va a haber una especie de marcha, de peregrinación que comienza simbólicamente en el hospital regional y que termina aquí en el Colegio Salesiano con una misa. ¿Mm? Eso para el domingo a las 3:30 de la tarde. Bien, perfecto, bien. 8 de la mañana, 16 minutos. ¿Te parece hacer una pausa? Bueno, Hacemos vamos. una pausita, nos reacomodamos acá, reinicio mi computadora porque tengo problemitas con internet, con la conectividad, y volvemos. Dale. ¿Te parece? Dale, un minutito y estamos de vuelta. Despidió a su madre al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba, desde unos salvajes osaron molestar el orden imperial. Dispararán tanques, aviones, barcos, municiones, madre, estate tranquila, el mundo así camina, son del sur de la tierra que nos podrán hacer. Somos distintos, somos mejores, pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual, llaman cerca, se cansan.
La reina pasea en los jardines, el sol besa sus rosas, la vida le sonríe, el parlamento cuida que todo siga igual, que nada perturbe su calma. Luego tendrá una premier de cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres y se emociona y aplaudirá su buen final. Pero más, ¿qué está pasando? Igual llama ni el nombre porque tú eres Ocho de la mañana con 23 minutos en la República Argentina. Aquí estamos de vuelta a la otra gestión hasta las 9 de la mañana por Radio Nuevo Día y por FM Activa en Río Gallegos y Perito Moreno respectivamente. Hermoso el tema que estábamos escuchando. Gracias. Los temas más alusivos a la gesta de Malvinas, ¿no? Sí, sí, muy lindo. Un tema de Raúl Porchetto. La verdad que me trae muchísimos recuerdos, ¿no? De cuando éramos chicos. Hermosa canción que nos da el pie para contarles, tal cual lo habíamos anticipado, algunas de las celebraciones, algunos de los festejos, fundamentalmente, no es un festejo en realidad, es una conmemoración, disculpen, que se ha preparado desde el Centro de Veteranos de Guerras de Malvinas. Bien, Vigilia 2023, 41 años de Malvinas. Hoy, ya 31 de marzo, a las 10 de la mañana, tienen previsto realizarse la apertura de carpas que ya estaban instalándose allí en la plaza, ¿no? En la rotonda. En la rotonda. En el interior de la rotonda, donde generalmente donde se arma el arbolito, ahí bueno, allí. Bueno, en inmediaciones del monumento, ¿no? Bien, a las 19 de hoy habrá un show también, que ayer todavía no estaba confirmado, imagino un show alusivo, obviamente, pero será un show musical, me imagino. Y probablemente, sí.
A las 20 horas, Grupo Scout Monseñor Alemán. A las 21 horas, Escuela de Danzas Provincial. Y a las 21:30, la actuación de Maimara Sur. En tanto, para mañana, 1 de abril, 10 de la mañana, la apertura de carpas. A las 15 habrá una caravana. A las 17, inicio de estampados. A las 17:30, Vientos de Misur. A las 18, Manitos que Hablan. A las 18:15, Mario Alberto. Y a las 19:15, Amacay. A las 19:45, Manos que Hablan. 20:15, Lucas Maya. A las 20:45, La Rejuntada. A las 21, Juan Carlos Godoy. A las 21:45, Llegada de Antorchas. Bien. A las 22 horas, Encuentro 2 de abril. Y a las 0 horas, esto ya es el inicio del día 2 de abril, Himno Nacional a cargo del Ejército, ¿no? Y de Adriela Navarrete. Va a estar, exactamente, lo va a interpretar. Este es el cronograma de actividades previstas a desarrollar, en este caso las organizadas por el Centro de Veteranos de Guerras de Malvinas de aquí de Río Gallegos. Exactamente, sí, y va a estar constantemente, digamos, las carpas abiertas, ahí en la Rotonda Zamoré, va a haber exposición de centros de veteranos, va a haber participación de la Escuela 78, que lleva el nombre también del veterano de Guerra de Malvinas, bueno, nuestro héroe santacruceño, el soldado José Honorio Ortega, y decirles que además de esto, el día 2 de abril, el domingo, a las 12 del mediodía, allí en el Monumento a los Caídos, va a tener lugar el acto central y oficial. Bien, bien, así es. Bien, cambiamos absolutamente de tema y ahora vamos a comentarles, habíamos anticipado esto recién cuando abríamos el programa, tiene que ver con la situación que conocimos a través de redes sociales, una publicación que hizo Vani Agüero. Nosotros vamos a hablar con su hermana, Ana Agüero. Es medio difícil presentar esto por lo que sucedió, por lo delicado de esta situación, ¿no? Lo que contaba Vani Agüero en sus redes sociales es que ellas tienen una hermana fallecida que está en el cementerio de Río Gallegos. El padre de ella fue a llevarle flores, como suele hacerlo habitualmente, y se encontró con que no estaba en el nicho el féretro de su hermana. Lo habían sacado y habían puesto a otra persona, los restos de otra persona. Bueno, esto sucedió así de difícil, de cruel, y esto también le trajo un gran disgusto a su papá, motivo por el cual ha tenido un problema de salud. Claro, no, imagínense, un padre yendo a visitar a su hija al cementerio y que no la encuentren en el lugar que descansa en paz, ¿no? Bueno, los motivos del por qué la sacaron de allí, por qué sin avisar a la familia, en principio. Bueno, vamos a preguntarle si no le avisaron, qué es lo que sucedió a Ana. Gracias, Anita, ella nos está escuchando y te damos los buenos días aquí. Estamos con Claudio Lobos. ¿Cómo estás, Ana? Buen día, Karina, Claudio. Y acá estamos, tratando de llevarla. Han sido unos días muy complicados para nosotros, para toda la familia. Todavía no podemos lograr encontrar respuesta, coherencia a lo que han hecho, lo que ha hecho la municipalidad, porque es culpable la municipalidad, como el intendente, como todas las cabezas que están arriba, por poner gente inepta en cargos que no pueden manejar, no saben qué es lo que hacen. Y nada, gracias a Dios hoy mi papá está mejor de salud, pero nadie va a reparar el daño que le han hecho a mi familia, porque mi papá se me podría haber muerto afuera del cementerio. Y nada, hoy mi papá ya no va a tener el lugar donde le va a poder llevar una flor a su hija cada semana como lo hacía, por culpa de estos ineptos, por una deuda que dicen de que es de conservación, limpieza, alumbrado,
cuando mi hermana solamente tenía el nicho pagado hasta el 2027, se escudan atrás de una ordenanza, que una ordenanza donde no se especifica ni los años, ni los avisos, ni nada. Es una vergüenza lo que han hecho, una vergüenza. Ana, ¿nos podés relatar cuándo sucedió esto y qué fue puntualmente lo que pasó? Esto fue el día martes. Nosotros como familia, yo había ido a ver a mi hermana el día 6 de marzo, al igual que mi papá. Mi papá siempre los 10 de cada mes va a verla porque es el día de su aniversario. Y el martes estaba en casa y le dice a mi mamá: gorda, me voy a ir a ver, me voy al cementerio para cambiarle las flores a Soledad. Y cuando llega se topa con que no estaba su hija, donde mi papá llama a mi mamá y le empieza a decir: gorda, se robaron a la Sole. Entonces entramos en desesperación, mi mamá empezó a llamarnos a sus hijas, pudimos llegar al cementerio y la primera que llegó fue mi sobrino, mi mamá. Mi mamá cuando llegó se encontró que mi papá estaba tirado fuera del cementerio abrazado a un árbol en una crisis terrible. Cuando fuimos a hablar con la señora Mercedes Tanús, le exigí la ordenanza donde decía de que tenía que ser desalojada mi hermana de su nicho, y no supieron darme la ordenanza porque no la tenían. Lo único que ella me decía que estaba acatando órdenes, que tenía que sacar a las personas que tenían deuda, y yo le explicaba: ¿deuda de qué? Si mi hermana tenía pagado el nicho, deuda de 2 años de alumbrado y limpieza. Yo no lograba entender que era una joda lo que me estaban haciendo. Más allá de la excusa, bueno, la verdad que el relato causa escalofríos, es increíble, es increíble. Además el argumento, porque había una deuda de alumbrado y limpieza, la sacan del nicho, tu hermana del nicho. Y además lo que es más grave, a ver, sin avisar, o sea, porque ellos deciden, o sea, creen que son los dueños del cementerio, claro, los dueños de los sentimientos de la gente. Y sin avisar, aunque sea, a ver, hay una deuda de meses que no sé si habrá alguna correlación entre un nicho que está pagado, como bien nos está explicando, y una deuda de meses, ni siquiera de años, de meses de alumbrado y limpieza, que encima anda a ver si se cumple. Pero bueno, nunca notificaron antes que estaban por hacer esta barbaridad. Llegó una sola notificación a mi casa donde una señora le lleva el papel a mi mamá y le dice que por deuda de nicho se tenía que acercar al cementerio. Cuando mi mamá le dice: disculpe señora, pero nosotros no tenemos deuda de nicho porque pagamos 20 años. La señora le dice: bueno, entonces no le dé importancia. Claro, desestímelo, sí. Cuando mi papá se acerca al cementerio, él le dice: no es por deuda, sino porque tiene que pagar la limpieza, el otro impuesto, conservación. Claro. Cuando pasó eso, ellos se fueron de vacaciones. Claro. Se fueron tranquilos porque sabían que no había deuda de nicho, claro, sí. Porque no había deuda de nicho, o sea, jamás en la vida uno se puede imaginar de que te van a sacar porque tenés una deuda de nicho. Como ayer le dije también al señor Silvio Escobar, o sea, de que ustedes van a empezar a echar de las casas a la gente porque no paga sus impuestos de barrido y limpieza. Claro. Porque esto es prácticamente lo mismo, porque esto es como un alquiler, lo que uno paga en el cementerio, los nichos, los panteones, las tierras, es como un alquiler. Cuando el cementerio es el lugar donde más abandono tiene. Claro, pero además un poquitito de sensibilidad. Y Ana, ¿y qué pasó con los restos de tu hermana? Los restos de mi hermana siguen en el depósito. Estamos esperando la autorización porque a todo esto mi papá se tiene que acercar al cementerio. Es el único que puede dar la autorización para la cremación de mi hermana, porque decidimos como familia cremarla porque no podemos
ellos me daban la solución, si tenemos que sacar a la persona que está donde estaba tu hermana, la vamos a sacar, pero no es eso. El daño ya está. Claro, lo hecho está, tal cual. Tus cosas, ¿me entendés? No me podés dar. La primera opción de que nos dijo la directora, bueno, no tengo lugar, tiene que ir a tiene que ir a tierra. ¿Cómo me vas a decir que tiene que ir a tierra? O sea, sacaron el féretro con el cuerpo de tu hermana del nicho e inmediatamente colocaron a otra persona. Exactamente, porque el día domingo mi vecina, que no hace mucho tiempo se le falleció su marido, va los jueves y los domingos al cementerio. Uh-huh. Y siempre que va a ver a su marido estaba al frente donde estaba mi hermana, Sí. al costadito estaba. Entonces, al ir a ver a su marido, pasa siempre de ver a mi hermana. Ujú. Y estaba todo ok el domingo. Entonces, eso habrá sido el lunes a la mañana, porque Claro. el día martes, cuando llegamos y mi papá se encontró con esto, Claro. Bueno. el cemento, todo estaba fresco. O sea que fue todo rapidísimo. Y a todo esto, Sí. la directora del cementerio nos había dicho que había sido exhumado el día 14, o sea que nos mintieron. Encima. Porque el domingo estaba bien, claro. El domingo estaba bien. Ujú. Y mi papá mayormente una vez por semana iba a ver a mi hermana. No es que somos una familia de que estaba abandonado Claro. o demás. Mi hermana era el sostén de nuestra familia. Luchamos un montón con mi hermana para que ella tenga la mejor vida en este mundo. Era una de las fundadoras de Ángeles Especiales, Ujú. ¿me entendés? Entonces, han destrozado una familia. Nadie nos va a reparar el dolor que nos han provocado. Nadie. Y como se lo dije ya ayer a Sidosco, ¿sabes cuál es la diferencia tuya y la mía? De que yo, gracias a Dios, puedo salir tranquila caminando a la calle. Vos no sé, donde me mire y me dice, no, yo puedo salir tranquilo porque nosotros estamos haciendo bien las cosas. Ah, ¿están haciendo bien las cosas? Qué bueno, le digo, ojalá que sigan así, le digo, ojalá que puedan seguir así, le digo. Es terrible lo que han hecho con mi familia, terrible, porque mi papá se me podría haber muerto. Sí, claramente la premisa es recaudar a costa de Es lo que recaudar, sea. porque también me lo dijo ayer Silvio Escobar, no, porque hoy ya no se puede pagar por 10, por 20 años, ahora se tiene que pagar por un año máximo, creo que 2. Sí, pero ellos tienen que respetar lo que pagó el contribuyente. Cuando termine el vencimiento de lo que pagó el contribuyente, empezá a cobrarle lo que equivale al precio de hoy. Pero vos no podés sacar a la gente porque se te canta. ¿Y ustedes cómo van a resolver la situación? ¿Qué es, si es que ya decidieron algo como familia? Nosotros fuimos a ver a un abogado, donde el abogado nos explicó de que hacerle un juicio al Estado es perder tiempo. Es perder tiempo porque puede llevar años, puede llevar meses, no sé si puede llegar a terminar. Ujú. ¿Para qué? Para el final no conseguir nada. ¿Qué le van a hacer? Entonces capaz que terminamos gastando más en abogados, teniendo que someter a mis papás a una tortura, a hacer el daño más grande. Y mis papás ya no están para esto. Ujú. Y nosotros tenemos que cuidar a nuestros papás, porque son personas grandes, porque ya estamos viviendo lo que vivimos hace 15 años atrás como familia. Mi papá jamás pudo salir adelante después de la muerte de mi hermana. Y sin embargo, ¿por qué tiene que estar pasando otra vez por todo esto? Sí, Sí, cuando mucha crueldad, cuando ¿no? el Ujú. consuelo de un padre que pierde a un hijo es, bueno, está descansando en paz. Pero ni siquiera eso con actitudes como esta. Qué difícil, qué tremendo además para no caer en esto de seguir revolviendo, ¿no? En el dolor que evidentemente tienen ustedes. Tus palabras, tu relato, Ana, habla por sí solo, lo mismo que el relato que hizo tu hermana a través de las redes sociales, donde nosotros
La intención es visibilizar esta situación fundamentalmente para que no se vuelva a repetir, para que ya no hay forma, como decís vos, de subsanar este dolor por el que están pasando y por la preocupación claramente de la salud de tu papá, y también porque nos decían que, Vanina me decía que otras familias les habían comentado que habían pasado por esta misma situación, pero que no lo habían denunciado, no lo habían hecho público. No, sí, es verdad, se ha comunicado mucha gente con nosotras, contando y relatándonos lo mismo que nos pasó a nosotros. He hablado con una señora hace 2 días atrás de que ella sí realizó una denuncia penal, y que ella ni siquiera la ceniza de su hija le dieron. O sea, que es terrible lo que están haciendo. Porque hoy en día tenés que estar pendiente de que no te saquen, de que tenés que ir a ver constantemente si está tu familiar ahí, claro. Porque ahora te sacan porque tenés una deuda de limpieza, cuando lo único que hacen limpiar, pintar y demás cuando es el aniversario del lupo o el cumpleaños del lupo, que ponen todo lindo. Porque son los únicos días donde se ponen la pila para poder dejar el cementerio en orden. Entonces no me pueden venir a decir no, porque estamos sacando a toda la gente que tiene deuda. Hay nichos, hay tierra que tienen más de 50 años de deuda, que están en abandono directamente. ¿Por qué no empezás por esas cosas? Que está sacando a una persona que todo eso encima no te das cuenta de que hay flores frescas. ¿No ves que hay gente que viene constantemente? Porque el nicho de mi hermana estaba impecable. Sí, sí. Impecable estaba. Sí, lo estamos, Así que lo en estamos todo caso, mostrando también, porque tuvo la generosidad de Ana de mandarnos una foto. o sea ¿no? que la familia que tiene un familiar en el cementerio, si tiene alguna deuda, es propensa a que Y ocurra tenés que este estar tipo de atento. cosas. Tenés Y que estar atento lamentablemente tenés que estar atento a este tipo de situaciones. Pero Tremendo. mínimo, esto es muy sensible, Sí, es por muy supuesto. sensible. En el momento en que se saca el féretro, en todo caso, tiene que estar mínimo con la presencia de un familiar, para que atestigue, para que se le dé, obviamente, el tratamiento Sí, el respeto que humano y amerita. el respeto que amerita, Tal cual. ¿no es cierto? No ir prepotente, sacar todo, andás a ver el trato que le dan, es un familiar que no está entre nosotros, que debería estar descansando en paz, o sea, mínimo eso, tal día, a tal hora vamos a proceder a hacer esto, notificado, firma acá y listo, o sea, y con el consentimiento de la familia también. Y darle en todo caso a la familia la posibilidad de que cancele la deuda, si la hubiera, que cancele la deuda y que continúe la persona que está descansando, que continúe en ese mismo lugar. No así. La verdad que increíble, dan muchas cosas mucho para hablar. Pero bueno, simplemente acompañar acá y visibilizar esto y que las cosas no se hagan así. ¿no? Que no se repita. Que no se repita porque obviamente. con esta familia ya, como decía Ana, el dolor que les ha causado esta situación no se lo van a poder enmendar. Es terrible. Si mi papá no iba el día martes, el día miércoles la cremaban a mi hermana sin Claro. aviso. Sí, sí, por ahí no queremos avanzar y caer en eso, pero sí lo pensamos. ¿Qué hubiese pasado si no iba tu papá? Directamente no encontraban nada, no encontraban ni siquiera el cajón, no encontraban ni siquiera el cajón con tu hermana en un depósito, ni siquiera eso. Ni siquiera andás a ver si te hubiesen dado las cenizas, nada, o sea, ya te digo, no queremos avanzar mucho, queremos más que nada que hagas tu catarsis, ofrecerte los micrófonos para que nos des tu reflexión, que nos cuenten el relato. Pero bueno, te agradecemos mucho que hayas accedido a contarnos esta situación y bueno, que no se vuelva a repetir. Si hay una deuda, bueno, en principio que se notifique y lo que decimos nosotros, o sea, que se piense en una parte humana. Te mandamos un abrazo, gracias por atender nuestro llamado. Muchísimas gracias, Karina y Claudio. Gracias, Ana, un beso enorme. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Qué difícil.
qué difícil. Estuvimos hablando ayer porque no estaban en condiciones, ellas sentían que no estaban en condiciones de hablar, además la preocupación por la salud de su papá, que tuvo un inconveniente muy importante. Y finalmente, bueno, decían esto, necesitamos que la gente lo sepa, necesitamos que la gente esté atenta para que no les pase lo que nos pasó a nosotros. Bueno, la escuchábamos a ella quebrarse en el medio del relato. El relato es realmente conmovedor, ¿no? Sí, no solamente el relato que escuchamos nosotros y lo que está escrito en el Facebook también. Sí, exactamente. Es que nosotros nos enteramos a través de Bani Agüero, que es la hermana de Ana que acaba de charlar con nosotros. 8 de la mañana, 45 minutos en la República Argentina. Vamos cambiando de tema. Lo vi a Marcelo Serpa. Sí, ya está con nosotros. Sí, Marcelo. Así que está acá en los estudios ya de Nuevo Día. Lo vamos a invitar a pasar. Ponemos una cortinita, así Marcelo puede entrar. ¿Qué decís? Que me cuentes cómo cerraron los viales. Bueno. ¿Sí? Porque acá nos están preguntando. Tiraron el anticipo, pero bueno, queremos saber en qué consiste el acuerdo paritario. Dale, vos lo tenés ahí. Del personal de vialidad. Bueno, contanos vos, porque está publicado en las redes de Sindicato Vial. Hay un flyer al respecto que seguramente Juli lo va a compartir. Así que ya está al aire. ¿Querés contarlo para la gente que nos escucha a través de la radio, el acuerdo paritario? Bueno, dale, sí, para marzo, incremento del escalafón salarial, incremento del ítem categorías, absorción de 250 pesos del código compensador al básico clase 1, incremento del 12% al básico clase 1, que se elevaría a 48.951,27. Eso para paquete para marzo. Para mayo, incremento del 8% al básico clase 1, o sea, quedarían 52.867,37. Para junio, incremento del 8% al básico clase 1, quedarían 57.096,76. Y para julio, incremento del 5% al básico clase 1, quedando en 59.951,60. Sí. Este acuerdo representa un 47% acumulativo. Viste que ahora se saca todo acumulativo. Ponele. Si en junio el índice del IPC, que es el índice de precios al consumidor, supera el 40,5%, o sea, del acumulado anual, en junio, si supera el 40,5%, habrá una reunión de revisión ese mismo mes. Perfecto. Bueno, ahí está. Así cerraron los viales. Otra paritaria entonces que se cerró. Recordemos que el lunes habrá nuevo encuentro de la mesa del Consejo del Salario Policial. Sí, exacto. Comenzaron esta semana. Tuvieron una reunión también los integrantes de la mesa del salario policial, del Consejo del Salario. Estaban convocando esta reunión para hoy. No, ayer tuvieron reunión de mesa del salario y hoy hay una que participaron activos y pasivos. Claro, eso estamos ayer, sí. Exactamente. Y hoy hay una convocatoria para el sector de los retirados. Bien. Que ahí lo están viendo y vos también lo estás teniendo en pantalla. Hay una reunión para los retirados para hablar de la cuestión de la paritaria en el Consejo del Salario. Bien, y la paritaria en sí, recordemos que está pautada para el próximo lunes, ¿verdad? Sí. Tanta fecha que me pierdo, pero bueno, policía entonces... Tenés que hacer la tarea. Retoman el próximo lunes. El Sindicato Argentino de Televisión también fue convocado a paritaria. Sí. El último orejón del tarro para los trabajadores del Canal 9. El 4. El 4, sí. Eso es el martes de la semana que viene. El martes próximo. Bien. Ahí estamos. El que ya está con nosotros es Marcelo Seperni. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido, buen día. ¿Cómo andas? Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo estás pasando estos primeros fríos de la época? ¿Bien? ¿Cómo te está tratando el clima? Allá estamos en 2 grados a la noche, así que... ¿Allá en el campo? Está fresquito, sí. ¿Ah, sí? Pero hay agua, esa es la buena noticia. Llovió algo. ¿Y hubo una nevadita también esta semana? Arriba blanqueó todo
de donde nace el arroyo y esas cosas. bueno. Así que son buenas noticias. Bueno, qué bueno. qué Pues ahí en la parte donde tenés el casco del campo. Estamos hablando de la zona de Calafate, ¿no? Sí. Sí. ¿A cuánto están de Calafate, Marcelo? 30 kilómetros. 30 kilómetros. Bueno, buenas noticias entonces. Bienvenida sea el agua, ¿no? Así es. Totalmente, Así es. totalmente. Marcelo, te estamos esperando con muchas ganas, con mucha ansiedad, como la gente que nos sigue. ¿Qué tienes quién nos No, mirá, trajiste hoy? siempre me interesó la mitología griega, porque en realidad los conflictos y las relaciones entre los seres humanos no han cambiado demasiado a pesar del avance de la tecnología, Ujú. y son las mismas cosas y las mismas historias de hace 20 y pico de siglos. Es cierto. Así que traje un poco de eso en un país Qué donde lindo, me hay encanta. un casi 40% de pobres y 8% de indigencia. Intento ponerle, a lo mejor sin éxito, un poco de humor a la Pero lo columna. lográs. Y de eso se trata. Terminar la semana un poco Sí. relajados y no tanto. No, en la tradición judeo-cristiana, Dios creó a Adán y Eva y vivían en un lugar perfecto que se llamaba el paraíso. Sí, La única prohibición era no comer del árbol del bien y del mal, sí, Claro. pero la serpiente la tentó a Eva, sí. así que tiene forma de manzana. Algunos dicen que en realidad el pecado original era el sexo, pero bueno, esa Claro. es otra historia. Sí, sí. Y entonces los expulsó del paraíso y los mandó a este lugar donde hay paritarias, inflación y demás cosas. Y un dato curioso, el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, Claro. Sí. tiene las suras, que son las enseñanzas, Ujú. y la 7.19 también habla de Adán y Eva. Ah, Es decir, ¿sí? sí, dato poco conocido, mira a vos. pesar de que también entre musulmanes y cristianos se han degollado prolijamente, tienen cosas Tienen medio parecidas. puntos ahí En común. en común, ¿no? Y la mitología griega dice que Zeus, el dios supremo del Olimpo Sí. griego, estaba muy enojado con Prometeo porque le regaló el fuego a los humanos. Ajá, Entonces, en venganza, sí. el Prometeo tenía un hermano que se llamaba Epimeteo Ajá, y le mandó una mujer llamada Pandora, ajá. creada por La de la Zeus. caja. Y Pandora tenía un montón de dones, Ujú. tenía la belleza de Afrodita, de ahí Claro. viene afrodisíaco, ¿no? Ajá. Dicho sea de paso. La dialéctica de Hermes, tenía la sabiduría de Atenea, y tenía el don de la música de Apolo. O sea, tenía todas las virtudes, pero le dio otra medio complicada, que era la curiosidad. Ajá. Entonces se casó con Epimeteo, que era hermano de Prometeo, de ahí la sí. venganza. Y le regaló una urna. En realidad en griego era pithos, pero nosotros le llamamos caja, ¿no? Ujú. La famosa caja de Pandora. Exacto. Y ahí la caja. que contenía todos los males, la envidia, el odio, las guerras, las hambrunas, las pestes. Y la condición del regalo era que no la abriera. Pero como tenía el don de la La curiosidad, curiosidad. No aguantó, sí, sí. la abrió y salieron todos esos males. Ya. Cuando se dio cuenta de la macana, cerró la tapa y lo único que quedó dentro era la esperanza. Ah. De ahí viene la esperanza, es lo último que se pierde. Ah, mirá vos. Yo paso mi modesto aviso a las organizaciones feministas, porque los males No, eso de yo también de la lo iba a decir. tradición judía cristiana, es decir, el despelote que armó Eva, y en este caso fue Pandora. Yo creo que hay mucho machismo en esas tradiciones. Yo te iba a decir eso, no te quería interrumpir, Sí. pero estaba pensando, todos le echan la culpa, son una visión totalmente machirula. Absolutamente. Sí, Machirula. sí, Así sí. que hay un buen material para las damas para reivindicarse. No, y quería cerrar con Anfitrión. Anfitrión era un general tebano Ajá. del siglo II antes de Cristo, que se fue a combatir a los teleboes y dejó en el castillo a su mujer, que era una mujer bellísima llamada Alcmena. Ajá. Y ahí anduvo peleando el pobre anfitrión. Anfitrión. Volvió victorioso
hizo campamento a unas pocas leguas de su castillo, Ajá. y Zeus le tenía muchas ganas a Alcmena, entonces se le apareció, pero como era un dios, y el dios todo lo El Dios puede, todo lo puede, claro. adoptó la figura de anfitrión. De anfitrión. O sea que cuando Almena lo recibió anfitrión, Con todo. y se la pasaron bárbaro. Ajá. Tan bárbaro que él hizo que la noche durara 3 días. Ah, mira. Ajá. O sea que anfitrión también tenía sus, Zeus Zeus tenía sus Tenía energías. sus atributos, sí, sí, sí. Este, Claro. Noche. Y nada, y Potente. Alcmena andaba, digamos, atrasada. Digamos. Claro, de alegría. ¿Qué pasó? Que cuando llegó anfitrión a la nochecita siguiente, Ah. Almena le dijo, hola, ¿qué haces? Pero como todos los días. Y Claro, si ya lo había visto suceder. se puso loco y llegó a la conclusión que le había sido infiel. Ajá. Claro. Entonces la quiso liquidar, ella se escondió en el torreón, y Ajá. entonces él con su capataz que se llamaba Socias, y de ahí viene eso de Socias. llamarse de la misma manera, juntaron paja seca e incendiaron el torreón. Torreón. Y Zeus de allá arriba, cuando vio el lío que se había armado, mandó una lluvia torrencial que Ajá. apagó el fuego y le salvó el pellejo a Alcmena. Y entonces se presentó ante Anfitrión y le dijo, mira, en realidad fui yo que Sí. tomé tu... Y entonces Anfitrión, emocionado que el dios había Sí. estado en su casa y demás, le dijo, no, vení cuando quieras, mi casa y mi mujer está a tu disposición. Ay, por eso tan buen. En realidad, ser un buen anfitrión, Anfitrión. es ser un flor de cornudo. Sí, Este, así que cuando digo, qué buen anfitrión que sos, Marcelo, en el así campo. que ¿ah? yo llevo muchos años tratando de no ser un buen anfitrión. Ay, no sé si- no, me quedé así pensando, no te he dicho que sos un buen. Buen anfitrión en el campo. No, o Marcelo. sea, no, Que te digan buen anfitrión no está tan bueno, flor digamos, de ¿no? cornudo. Sí, sí. Nah, es muy Perdón, para terminar la historia de la mitología griega, Sí. se ve que en aquellas épocas no se conocía la pastilla del día después. Por- Porque en realidad Alcmena, o sea, quedó embarazada del dios Zeus Ujú. y tuvo a Hércules, que es un personaje Ah. conocido de la mitología. Ah, mirá Muy vos. bien. Podríamos hablar un día de Hércules, que también hay mucho. Ah, hay bueno. mucho y lindo. Ah, pensé Me que de la encanta. pastilla del día. También, si querés. Invitamos a nuestros seguidores también, si quieren contarnos alguna experiencia, bienvenida sea. Bueno, Y muy bueno, bueno, Marcelo, muy bueno, buenísimo. qué lindo escucharte, qué lindo verte y reírnos un rato y terminar así, ¿no? Bueno. Después de una semana con tanta carga de información. Ujú. La verdad que Sí, sí, da, esa es la da idea. gusto, es un placer. Tenemos un par de actos, te invitaron, cambiando de tema, ¿te invitaron a algunos actos? No todavía. Ah, no, todavía. Ah. No. Había pensado en las historias, las vivencias de aquella situación de guerra. Ujú. Por ahí lo vemos el viernes que viene, no sé. Dale, Bueno. dale. Dale. No, A ver ahorita- cómo se vivió, claro, en aquellas épocas de Sí. intendente. Sí, sí. Ujú. ¿Mm? ¿Dónde te encontró a vos en el 82? Esas épocas de Malvinas. ¿Dónde El estaba? 2 de abril. El 2 de abril, digo. Yo estaba en la dirección de informática del municipio de Río Gallegos. Claro, O municipio. sea, era empleado. Eras municipal. empleado Sí, municipal. sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo pendiente, ¿te parece? Para la Bueno, semana que viene. Dale. Así nos contás, Marcelo, esa que seguramente será una buena historia para recordar. Bueno, hasta el próximo viernes. Gracias. Sí, Marcelo, Gracias, a vos. Marce. Gracias a Siempre vos. es un gusto tenerte con nosotros aquí en la otra gestión. Muy Bueno, nosotros... Así que ya sabes, cuando digan sos un buen anfitrión. No. Ya sabés Viste que a uno le gusta. Por ahí es una indirecta, ¿viste? Ahí te quieren decir algo, no se animan, sos un buen anfitrión. Una manera de decirte, Pero- ojo, fíjate, abrí los ojos. Che, pero viste que a uno le gusta que te digan que sos buen Sí, anfitrión. Sí, cuando los recibís en casa. Ahora ya cambió un poco Claro, el mirá. tema, ¿no? Bueno, vamos cerrando. Gracias a nuestros auspiciantes, Banco Santa Cruz, la entidad financiera líder en la provincia con más de 62 años de trayectoria. Es la de mayor cobertura territorial en la provincia, llega al 99% de la población a través de sus más de 180 puntos de contacto.
Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada al lago argentino. Allí podrán recordar todas las experiencias vividas en el día. Podés disfrutar del quincho, de la terraza y todos los espacios del lugar. Hay 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Sí. Hostel Titán, en calle de los Sauces, 3366, a 400 metros del lago argentino. www.titancalafatehostel.com. Y agradecemos a Sandín Hermanos y saludamos a todos los chicos de allá. Una empresa familiar, de allá digo, de Perito Moreno, por supuesto. Una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos. Gracias a nuestros auspiciantes, estamos cerrando esta semana, no sin antes, mientras los invitamos a nuestros compañeros de Arriba del Día, a que vengan al estudio, así vamos haciendo el pase. Ahí está Juli, ya está firme acá como rulo de estatua. Contarles que hoy a la tarde, a las 5:30 de la tarde, creo que por eso también le preguntabas a Marcelo, ¿no? Va a haber un acto que organiza el municipio de Río Gallegos. Nosotros tenemos ahí la invitación. Es un acto homenaje y reconocimiento a mujeres y hombres que forman parte de nuestra democracia. Bien. Así es. Pues sí, a eso sí da referencia. Lo habían invitado, Marcelo. El cual dice se realizará en el marco de los 40 años del regreso de la democracia a la República Argentina. Va a ser hoy a las 17:30, reiteramos, en el Polideportivo Flamante, inaugurado por el Sindicato de Empleados de Comercio, allí en la calle Parque Industrial. Bien, no sé cuál es el criterio de establecer los homenajes. ¿A quiénes serían? Y va a haber, creo que una decena de personas que van a ser destacadas por su actuación política. Por ahí capaz que no le invitaron a Marcelo, homenajarían a las personas que no están con vida, que fallecieron. No sé, la verdad que no sé cuál va a ser el criterio. Sé que hay un puñado de dirigentes fallecidos que sí van a ser recordados, como Pirincho Roquel, Néstor Kirchner, Judith Forsman, Cacho Vázquez y no sé si alguno más, pero de todas maneras me extraña porque han invitado, sé que por eso el lugar también es un lugar enorme, muy grande. Han invitado a dirigentes actuales, ex dirigentes, pero y, no para y además a homenajearlos, militancia, ¿no? ¿no? Pero no para que homenajearlos. participen de este acto de reconocimiento a mujeres y hombres que formaron parte de nuestra democracia. Por eso le preguntaba me parece que venía por ahí, que le preguntaba a Marcelo. Pensé que iba a estar invitado, pero bueno, probablemente sea un homenaje a los que no están entre nosotros. No, está bien, pero lo pueden invitar a como participar, obviamente, el primer intendente de Río Gallegos, después de la vuelta a la democracia, tendría que estar en primera fila, me parece, ¿no? Bueno, sí, claramente. Pero bueno, como no comparte ideología con los que gobiernan bueno, capaz que lo invitan ahora. Capaz que sí. Y otra cosa que quería mencionar es que hoy, vamos, Nica, siéntese, ¿cómo anda? Asiento. Buen día, chicos. Hoy, buen día, Marcelo. 31, sentate, Marcelo, 31 de marzo a las 6 de la tarde en la catedral. Hay una misa que invita al Comité Río Gallegos y la Juventud Radical a 14 años del fallecimiento del doctor Raúl Alfonsín. Bien, hoy entonces 31 de marzo, 18 horas en la catedral. Exacto. Perfecto. Te invitamos a participar de la misa homenaje a Raúl Ricardo Alfonsín. ¿Cómo va? Bien, todo tranquilo, por ¿Todo favor. bien? Ahí acá andamos la lucha. ¿Cómo estás, Nica? ¿Todo bien? Bien, ahí, tirando. No, bueno, un 70% estoy. Bueno, bien. Está como el Fernet, 70-30. Claro, sí. Está bueno igual, ¿eh? Sí. Bueno,
Sigue fresquita la mañana. Bueno, decíamos cuando empezamos que no parecía tan frío como días. No congeló, no escarchó, por suerte. En el caso de ustedes, que los dos son anfitriones, ¿cómo es la situación? Mirá cómo está, ¿eh? Él siempre se jacta del anfitrión. Yo soy muy buen anfitrión, o era buen anfitrión. Ahora no sé. Ahora no quiere ser más. No. Ahora a partir del... Ustedes saben cómo es la dinámica en casa. A partir del relato de Marcelo, no sé si voy a hacer... Cambió la perspectiva. Sí. No quiere aplauso para el asador, nada. Claro. En todo caso, quien debería dar explicaciones al respecto sería... No, ninguna. La verdad que me sacudió con esa anécdota, de Marcelo, y ahora ya cambia la perspectiva de anfitrión. Pero bueno, no te voy a decir más eso. No puedo escuchar. Le resumimos a Nica la anécdota. Vení. Hay una buena también, Marcelo, que seguramente la debe conocer. Marcelo todavía está en el piso con nosotros. Tendría que refrescarlo un poquitito, pero dicen que en esas épocas el rey podía tomar posesión de distintas mujeres del poblado, sí. Y para informar que el rey estaba en la casa ponía unos cuernos en la puerta. ¿Puede ser, Marcelo? Algo así la historia, ¿no? Algo así. Entonces ahí nace el cornudo, porque el rey como para avisar que estaba en la casa... Claro, la marca era cuernos en la puerta, esa era la puerta claro, de la casa. Sí, o sea, ahí estaba el rey con la doña. Y ahí nace lo de cornudo. Algo así era, después lo vamos a buscar bien. Qué bueno que te visite el rey. No. Chocho. Déjalo. Era la gente del otro lado, el socio. Sí, por eso nosotros elegimos nacer acá en Argentina, que no tenemos reinado. Por la duda. Bueno, ¿nos estamos yendo? Nos vamos, chicos. Bueno, un gusto haber compartido este programa con todos ustedes, con Juli, con Brian, con Nica y con Marcelo, nuestra estrella. Sí, el lujito que nos vamos. Nuestro artista exclusivo. Exactamente. De los viernes. Nos vamos, sí. Ojalá lo pudiéramos tener todos los días, ¿sabes lo bien que la pasaríamos? Pero bueno, ya es demasiado. Chicos, buen fin de semana. Estamos en contacto, nosotros a través del móvil, ya salimos a recorrer las calles en esta mañana. Buen fin de semana para todos. El lunes 8 de la mañana volvemos con otra gestión. Gracias. Chau.